Bueno, primero darle la bienvenida a Leo, que ahora nos acompaña, que se incorpora acá a la comunidad de lectura El Junco. Espero que pues encuentres aquí un espacio de reflexión, de escucha, de compañía. Siempre es bueno salir de esta soledad buena del lector para poder compartir lo que vamos leyendo. A veces es bien difícil, ¿no? Una vez que uno lee, tiene ideas en la cabeza, tener como una especie de voz que nos ayude a ir reflexionando en torno a lo que vamos nosotros también viendo en la lectura es bonito. Así que bueno, espero que puedas sentir ese espacio aquí en la comunidad. Muchas Veo que gracias. también Rocío se ha conectado. Bienvenida, Rocío. ¿Qué tal? Qué gusto verte. También Buenas noches. incorporándose aquí a la comunidad. Bienvenida, Rocío. Espero que también te sientas Gracias, buenas cómoda y a noches. gusto. Qué bueno verte. Muy bien, vamos a ir Sí, iniciando gracias. entonces. Vamos a comenzar. Voy a compartirles pantalla un momentito nada más. Les ponía al principio, mientras iban ingresando acá a la sala, esta frase tan bonita de Chesterton que se encuentra al inicio de uno de sus libros geniales que se llama Ortodoxia, que por cierto lo escribe unos mesecitos después de la novela que nosotros estamos leyendo, del hombre que fue jueves, con lo cual nosotros nos damos cuenta que al leer o al terminar de leer El hombre que fue jueves, quizá la base filosófica la podemos encontrar en este siguiente libro que es Ortodoxia. Y dentro de las muchas ideas que contiene, una que me pareció bien interesante de esa que les pongo ahí, que dice, cualquier persona cuerda sabe que tiene un poco de animal, un poco de diablo, un poco de santo y un poco de ciudadano. Es más, cualquier persona que esté verdaderamente cuerda sabrá que tiene un toque de locura. En cambio, el mundo del materialista es tan sólido y simple como el de loco que está convencido de estar cuerdo. Y a mí me parece genial porque Chesterton al inicio de Ortodoxia comienza haciendo un parangón justamente sobre la locura que tiene como base la persona que solamente se queda con una idea, como esta persona que no logra salir de un esquema mental, de una postura sólida y que no se da cuenta que el mundo tiene muchas más riquezas, que es más amplio, que tiene muchas conexiones. Y esto se asemeja para Chesterton a las ideologías que imperaban, sobre todo a finales del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que pensaban que la vida se entendía desde una sola mirada. Ahí tenemos, por ejemplo, el materialismo, que pensaba que solamente existía la materia, o el idealismo, que solamente piensa que son las ideas lo importante, o, ¿por qué no?, también el psicoanálisis, ¿no? Que plantea que todo se entiende a partir de la sexualidad infantil, por ejemplo. Modos de reducir el mundo a una sola mirada. Bueno, eso Chesterton lo comienza no a combatir, sino a debatir, lo pone en duda. Me pareció interesante. Bien, en base a eso entonces, quería nada más retomar, ahora que se integran Leonardo y Rocío, no sé si estoy... Ah, se está cortando, probablemente sea mi señal, que está un poco inestable. Creo que ahí ya me escuchan bien, puede ser. La otra vez pasó lo mismo y se cortó la grabación. Estoy bien, ¿no? Volví. Creo que sí. No sé si me confirman si ya... mejor, buenísimo. Esperemos que arranque bien el internet. Bien. Eh, Dos cosas que hay que tomar en cuenta para tener como la misma sintonía con la novela. Lo primero y un dato no menor es el título del libro, que en la mayoría de traducciones, tanto en la de Alfonso Reyes o en las traducciones más recientes de la editorial Coligüe, se traduce siempre el título como El hombre que fue jueves y hasta ahí se lo deja. Sin embargo, el título original, como ustedes pueden ver ahí en su pantalla en inglés, es The Man Who Was Thursday, a Nightmare, o sea, una pesadilla. Y este subtítulo, en varias entrevistas que Chesterton da, dice que es muy importante porque el texto que nosotros estamos leyendo tiene un componente onírico muy importante. Y nos vamos a ir dando cuenta porque cada vez vamos a ir ingresando precisamente como si fuera un sueño el texto. La novela va a ser como justamente una conexión de cosas que a veces nos van a parecer una locura y es porque tenemos que tomar en cuenta que no solamente es una novela, sino que podría ser tranquilamente el relato de un sueño, ¿sí? Así que eso como para tenerlo presente. Y lo otro que es importante también al inicio del texto es siempre estar con el poema con el que inicia el texto de fondo que si ustedes lo releen, y les invito a que en algún momentito puedan ustedes volverlo a leer, el poema tiene la sensación de comenzar primero diciendo que se encontraban dos personajes de una especie de noche oscura y que después de librar una larga batalla logran encontrarse ya nuevamente con la luz, ¿sí? El final mismo del poema termina diciendo esto, y les leo.
Esta es la historia de aquellos viejos miedos. Se refiere a este libro que estamos leyendo. Incluso de aquellos infiernos vaciados. Y nadie salvo tú comprenderá lo que dice de verdad. Qué colosales dioses de vergüenza podían acobardar a los hombres y sin embargo estrellarse. Qué gigantescos demonios ocultaban los astros. Creo que me fui, ¿no? Oiga, mil disculpas por el internet, no sé hasta dónde se quedaron. Se ha estado cortando, Dani. Ya, espero que ahí vaya volviendo nuevamente. Lo siento mucho, es mi internet que está inestable estos días, pero como les digo, espero que ya esté. Eh, Les leí entonces el poema, ¿sí? De Chesterton con el que iniciaba, que les decía que tiene todo el sentido como si hubieran pasado de una batalla a por fin ya una luz, ¿no? Y les decía que el texto finaliza el poema de esta manera. Esta es la historia de aquellos viejos miedos, incluso de aquellos infiernos vaciados, y nadie salvo tú comprenderá lo que dice de verdad. Qué colosales dioses de vergüenza podían acobardar a los hombres y sin embargo estrellarse. Qué gigantescos demonios ocultaban los astros y sin embargo caían ante un disparo. Las dudas que eran tan fáciles de apartar, tan terribles de resistir. Oh, ¿quién podrá comprender salvo tú? Sí, ¿quién comprenderá? Las dudas que nos empujaban a través de la noche mientras charlábamos vehementemente y amanecía en las calles antes de que amaneciera en los cerebros. Entre nosotros, por la paz de Dios, ahora se puede contar esa verdad. Sí, hay fuerza en echar raíces y bondad en hacerse viejo. Hemos encontrado al fin cosas en común y acuerdo y un credo, y ahora puedo escribir sin riesgos y tú sin riesgos puedes leer. Y después de este texto aparece el hombre que fue jueves, la narración. Nos da a entender que es como ya una especie de compendio, después de haber pasado una larga noche de dudas, de confusión, de no saber bien cuál era el sentido de las cosas, por fin se encontraron con un amanecer. Y parecería que este relato es un poco la historia de cómo se llegó a ese amanecer. Entonces, por eso les decía que tanto el título como el poema son muy importantes porque nos dan el trasfondo de la historia. Bien, entonces con eso vamos ya al resumen nada más del capítulo que ya hemos leído y pasamos directamente a la lectura. Así que bien, habíamos leído entonces el día jueves del capítulo 4, habíamos comentado un poquito también al inicio sobre la filosofía de Nietzsche para tener como el trasfondo de cómo se encontraba Chesterton. Recordemos que nuestro autor está escribiendo esta obra a inicios del siglo XX y de trasfondo tiene muchas filosofías nihilistas y escépticas. Habíamos dicho que contesta en varios escritos las teorías de Freud con el anarquismo, la cual habíamos puesto el jueves, contesta las teorías del pesimismo de Schopenhauer, contesta también a la nueva psicología que surge con Freud, y todo esto parece que se va convirtiendo, ¿no?, en una especie de reduccionismo de la vida del ser humano. También va a tratar con algunas corrientes estéticas, Chesterton, que lo que han hecho es llevarnos a un mundo sin una especie de alegría, como un mundo monótono, donde nada tiene sentido, donde parece que todo depende solamente del ser humano y se agota con el ser humano, ¿no? Frente a todo esto, Chesterton justamente daba una respuesta. Bien, capítulo 4 se titulaba La historia de un detective. Leamos lo que Damián Pérez nos resume en este capítulo. Dice Damián, en este capítulo la narración vuelve al pasado para contar la historia de Gabriel Sainz. Él era efectivamente un poeta que se convirtió en detective debido a su odio por la anarquía. Tras haber crecido en una familia compuesta por personas extremistas y extravagantes, se rebela contra esa tradición y se convierte en un defensor apasionado del orden, la cordura y la respetabilidad. Después de trabajar en distintos medios escribiendo contra el anarquismo, derrotado, se topa por casualidad con un agente de policía con el que se detiene a hablar. Este le revela la existencia de una organización policial secreta que lucha contra la conspiración anarquista. Esta organización combate el crimen intelectual y busca prevenir los crímenes futuros a través de la observación y la intervención en el mundo de las ideas y la filosofía. Syme es finalmente conducido a Scotland Yard y luego de una entrevista con el líder de la organización, un hombre misterioso que solo se comunica en la oscuridad, es inmediatamente reclutado.
Tras ello se somete a una transformación en su apariencia, adoptando una imagen más pulida y elegante. Finalmente, la narración vuelve al presente con Sam ya infiltrado, conducido en un remolcador por el Támesis, hacia su primera misión. La escena se describe de manera poética y Sam siente que está ingresando en un mundo completamente nuevo y desconocido. Llega un muelle oscuro en Charing Cross, donde se desembarca y se queda inmóvil en medio de las piedras. Los bateleros se alejan y Sam se queda solo. Le remarcaba ahí en este resumen que nos da Damián esto de volver al pasado. Va a ser el único momento en donde Chesterton va justamente a usar la figura literaria de volver, ¿no? De regresar con una historia que ya ha transcurrido para después nuevamente embarcarnos del presente. El resto de la historia es lineal, no hay cambios en cuanto a la temporalidad. Algunas notas que me parecieron interesantes de este capítulo, no es azaroso que Chesterton regrese a contarnos la historia de Syme. Precisamente pone un acento en este personaje porque va a ser el héroe de la historia o está siendo el héroe de la historia. Entonces, por eso es tan importante este capítulo. Marca una bisagra, ¿sí? Algunas cosas para tomar en cuenta entonces, no nos olvidemos que Sain nos cuenta el capítulo que era un poeta que se había hecho detective, es como si se hubiera disfrazado de detective. Aquí nuevamente operan las máscaras, ¿no? Esta figura tan interesante que en el fondo nos dice que la superficie siempre encierra un fondo mucho más sólido, mucho más profundo. Por otro lado, nos dice que Saim adopta una rebelión contra la rebelión. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque en un mundo en donde él sabe, en donde él percibe que hay mucho afán de revolucionar todo, de hacer que todo lo que estaba en un aparente cosmos se convierta en un caos, lo más revolucionario en cambio en este mundo, aparentemente donde las ideologías, muy relacionadas, como habíamos dicho al principio, con la locura, porque solo implantan una idea, parece que lo más revolucionario es ser cuerdo hoy en día. Y justamente eso es lo que Syme adopta, ¿no? Una rebelión contra qué? Contra la rebelión, ¿no? Incluso nos dice el texto, ¿no? Uno de sus tíos quería salir a caminar solamente usando su sombrero, diciéndonos que el resto iba a estar completamente desnudo, ¿no? Entonces, la rebelión de Syme es con la cordura. En un mundo loco, lo más revolucionario es estar un poquito cuerdo. Nos dice que esto se debe también a que vive entre dos extremos, ¿no? Recordemos que el padre nos dice que es cultivador del arte y de la realización propia y que por otro lado la madre, en cambio, tiene mucho que ver con la simplicidad y con la higiene. Entre los extremos, la lucha de Sain va a ser siempre por el sentido común, que como sabemos a veces es el menos común de los sentidos. Y toda la obra de Chesterton va a estar girando con esto. Es más, los ejemplos con los que él defiende su filosofía siempre van a estar llevados a recuperar ese sentido común, ¿no? Que a veces se nos pierde entre tanta idea, entre tanta filosofía. Y para Chesterton el sentido común va a estar ligado a la vida común, en donde nosotros deberíamos de encontrar la alegría de vivir. Es así que Syme, después, como nos había dicho el resumen del profesor Damián, ingresa a la policía como esta imagen del orden, ¿no? Pero no a cualquier policía, no a la policía más superficial que se encargaba de arrestar a las personas que subvertían alguna especie de orden, o a los que roban, o a los delincuentes, de lo que estamos nosotros acostumbrados, sino a la policía que se dedicaba más bien a detectar estas ideas que se iban sumergiendo en la sociedad que para ellos eran las más peligrosas, esta especie de policía filosófica, ¿no? Interesante imagen. ¿Y de qué se encargaba? Como les decía, detectaba pesimistas, por ejemplo, asistía a reuniones de ricos, de intelectuales, que es donde justamente estas ideologías se daban, detectaban también fanatismos de intelectuales, ¿no? Que reducían al ser humano a veces a la nada, nihilismos, por ejemplo, y nos decía este policía con el que conversa Sain que el criminal más peligroso es el criminal educado, es decir, el filósofo moderno que odia la vida en sí misma, tanto la propia como la ajena, ¿no? Y nos habla justamente de que dentro de este círculo encontramos dos momentos de anarquismo, un círculo interno, llevado más bien por estas filosofías que se van impregnando como una especie de humo que ingresa en lugares distintos, ¿no? De la sociedad, y uno más externo que se ve, por ejemplo, en el anarquista que dice que se va contra el mundo y tira una bomba, ¿no?
que para este tipo de policía era el menos peligroso y el más peligroso estaba más bien en el que nos hace pensar que la vida no tiene sentido, ¿no? El que comienza a dinamitar desde adentro las cosas del sentido común, ¿no? En fin, Sain finalmente, y con esto ya pasamos a la lectura, está embarcado, ¿no? Esta imagen tan bonita del final del capítulo 4, en un Sain que está yendo en la embarcación, en un mundo que él percibe como raro, ¿no? En un mundo distante, donde está la noche, la oscuridad, ¿no? Está también las imágenes de luz del día, y él mismo se autopercibe como un guerrero, ¿no? Dispuesto a librar una batalla. Se encuentra en camino hacia algo que él tiene que defender, que es el orden, el sentido común, podríamos nosotros decir la cordura, la alegría de vivir frente a esta anarquía que rompe absolutamente con todo. Y hay un parangón bien bonito con el juicio final porque él trae a la imagen Sain como esta lucha que tiene San Jorge contra el dragón, ¿no? Y remarca que justamente esta imagen de un San Jorge luchando con el dragón es impresionante porque hay un sentido humano que lo da precisamente la presencia de un ser humano, ¿no? Y también nos parangona nuevamente con el poema inicial que se hace como una lucha. Ahí tenemos la imagen, ¿no? De San Jorge contra el dragón, que claro, si nosotros lo despojamos del sentido humano y nos quedamos solamente con el dragón, la imagen cambia completamente, ¿no? Lo que hace que nosotros percibamos que el mundo tiene humanidad es la presencia de los seres humanos. ¿Qué pasaría si despojamos de la humanidad al mundo o nuestra visión del mundo? Nos quedamos justamente con esa imagen solamente del dragón, ¿no? Entonces, bueno, es bien interesante las formas como va Chesterton tejiendo la historia y los símbolos, ¿sí? Bien, bueno, volvemos entonces a la lectura. No sé quién quisiera vernos leyendo hoy el capítulo, los dos capítulos que estamos por leerlos. No sé quién se apunta, quién quisiera ayudarnos. Ariana, perfecto. No sé si alguien más quisiera ayudarnos con la lectura. Anímense, anímense. Si quieren, yo me apunto una parte entonces, ya que hoy día no estamos muy animados. No sé si alguien más quisiera ayudarnos leyendo. Yo, Dani, Perfecto, Nelly. si me escuchaste, buenas noches. Sí, bienvenida. Ya. Muy bien, vamos entonces a iniciar. Estamos tres para la lectura de hoy día. No nos olvidemos entonces que en el capítulo 4 Syme Poquito desembarca y se bájale. encuentra justamente en este momento donde ya llega la barca, se han despedido los barqueros, no le han dicho nada, no han hablado nada y se dispone justamente para ir al consejo anarquista del cual ha sido él designado como jueves, ¿no? Bien, entonces iniciamos el capítulo 4 que se titula, ahí les pongo el título, El festín del miedo. Bien, adelante entonces con la lectura. Comenzamos. Eh, escuchamos, Mariana. Capítulo 5. El festín del miedo. A primera vista, la vasta gradería de piedra pareció a Syme tan desierta como una pirámide, pero aún no llegaba arriba, cuando se dio cuenta de que había un hombre reclinado sobre el parapeto del muelle que miraba fijamente al río. Era una figura enteramente convencional. Llevaba un sombrero de seda y una levita a la última moda. En su solapa se veía una flor roja. Syme siguió trepando grada a grada y el hombre continuó impávido. Y Syme logró acercarse lo bastante para darse cuenta, a la pálida y nebulosa luz de la mañana, de que aquel sujeto tenía una cara larga, descolorida, inteligente, completamente afeitada, salvo en la punta de la barba, donde remataba en una borlilla triangular y oscura. Estos pelillos parecían más bien efecto de un descuido. En el afeite total del resto de la cara angulosa, ascética y noble a su manera. Syme se acercaba cada vez más observando al desconocido. Este no pestañeaba. El instinto le decía a Syme que aquel hombre estaba allí para recibirle. Viendo que permanecía inmóvil, pensó que se había equivocado. Pero un instante después se sintió seguro de que el desconocido tenía algo que ver
con su descabellada aventura. El hombre, en efecto, afectaba mayor indiferencia de la que hubiera sido natural ante la aproximación de un extraño. Estaba tan inmóvil como un muñeco de cera, y como tal, atacaba los nervios. Syme miraba una y otra vez aquella cara pálida, noble y delicada, pero aquella cara parecía absorta en la contemplación del río. Entonces sacó del bolsillo el documento de Buttons que acreditaba su elección y lo puso frente a aquel hermoso y triste rostro. El hombre sonrió. Su sonrisa fue un choque eléctrico. Era una sonrisa oblicua que levantaba la mejilla derecha y hacía caer la izquierda. Racionalmente hablando, esto no era para espantar a nadie. Mucha gente tiene este hábito nervioso de torcer la sonrisa, y en muchos hasta es un atractivo. Pero en las circunstancias de Syme, bajo la influencia de aquel amanecer, bajo el peso de su mortal embajada, bajo la emoción de aquella soledad entre las inmensas piedras chorreantes, aquella sonrisa le produjo un terrible efecto. El río silencioso, el hombre silencioso, con aquella fisionomía casi clásica, y como último episodio de aquella extraña pesadilla, una sonrisa tan absurda. El espasmo de aquella sonrisa fue instantáneo, y la cara del hombre recobró al instante su armoniosa melancolía. Y el desconocido se puso a hablar sin entrar en explicaciones previas, como entre antiguos camaradas. Vamos directamente a Leicester Square y llegaremos a tiempo para el desayuno. ¿Ha dormido usted? No, dijo Syme. Tampoco yo, siguió el otro con toda naturalidad. Pienso meterme en cama después de desayunar. Hablaba con mucha cortesía, pero con una voz tan muerta que contrastaba con la expresión fanática de su rostro. Se diría que las palabras amistosas eran para él meros convencionalismos vacíos, y que su única vida era el odio. Tras breve pausa, continuó así. Supongo que el secretario de la sección lo habrá informado a usted de todo lo que puede saberse, pero lo que nunca puede saberse es cuál será la última idea del presidente, porque sus ideas se multiplican como una vegetación tropical. Así, por si usted lo ignora, le diré a usted que ahora he tenido la idea de que nos ocultemos mediante el procedimiento de no ocultarnos para nada. Al principio, claro está, nos reuníamos en una cámara subterránea como la sección de usted. Después, Domingo nos trasladó al reservado de un restaurante, porque dijo, mientras menos nos ocultemos, menos nos perseguirán. Es un hombre como no hay otro, pero a veces me temo que su vigoroso cerebro comience, con los años, a perder el equilibrio, porque ahora se empeña en que nos expongamos al público. Ahora almorzamos en un balcón. Figúrese usted, en un balcón que cae sobre Leicester Square. ¿Y la gente qué dice?, preguntó Syme. Muy sencillo. Dice que somos una alegre tertulia de caballeros que pretenden ser anarquistas. Me parece una idea muy ingeniosa, observó Syme. ¿Ingeniosa? Dios nos tenga de su mano. ¿Con qué ingeniosa? ¿Con qué ingeniosa, eh? Gritó el otro con una voz súbita y chillona, tan chocante y torcida como su sonrisa. Cuando haya usted contemplado al domingo, siquiera un milésimo de segundo, no le llamará usted ingenioso. Con esto llegaron a la extremidad de una angosta calle, de donde se veía ya a Leicester Square, bañada en el sol matinal. Nunca se sabrá a ciencia cierta por qué esta plaza tiene un aspecto tan extraño y en cierto modo tan continental. Nunca se pondrá en claro si es su aspecto extranjero lo que atrae a los forasteros, o la influencia de éstos lo que le comunica semejante aspecto. Aquella mañana, este aspecto parecía singularmente acentuado y brillante. La plaza abierta, las frondas iluminadas, la estatua, el contorno sarraceno de la Alhambra, todo hacía del lugar una como copia de alguna plaza pública de Francia o de España. Y esto acreció en Syme la extraña impresión de que ya varias circunstancias de la aventura le habían producido también de haber sido transportado a un nuevo mundo. La verdad es que la plaza le era conocida, porque de niño solía venir por aquí a comprar mal tabaco, pero al volver
una esquina y ver los árboles y las cúpulas moriscas, hubiera jurado que estaba en alguna desconocida place de cualquier cosa, situada en cualquier ciudad extranjera. En un ángulo de la plaza aparecía un hotel rico, pero no muy frecuentado, cuya fachada principal caía sobre otra calle. Una entrada espaciosa daba sin duda acceso al café, y arriba, materialmente suspendido sobre la calle, en unos estribos formidables, salía un balcón lo bastante amplio para instalar en él una gran mesa. Y en torno a esta mesa, muy visible a pleno sol, ostentando a la calle, había un grupo de hombres parlanchines y ruidosos, todos vestidos con la mayor insolencia de la moda, con chalecos blancos y floridas solapas. De tiempo en tiempo se les oía reír desde el otro lado de la plaza. El grave secretario dejó ver su absurda sonrisita, y Syme comprendió que aquella escandalosa tertulia era el cónclave secreto de los dinamiteros de Europa. Syme, que los contemplaba atentamente, reparó de pronto en algo extraño, en algo que hasta entonces no había visto, sin duda porque era demasiado vasto para ser visto. A este lado del balcón, obstruyendo una parte apreciable de la perspectiva, se alzaba la espalda de una inmensa montaña humana. Al advertirla, Syme pensó que iba a caerse el balcón. La enormidad de aquel hombre no sólo provenía de su estatura anormal y su increíble gordura, sino que sus proporciones todas eran gigantescas, como las de una estatua colosal. Su cabeza, ya entre gris, vista de espaldas, parecía mayor del tamaño natural. Las orejas que sobresalían eran excesivas. Aquel hombre estaba construido conforme a una escala máxima y tal era la impresión de sus dimensiones, que a su lado todos los demás le parecieron a Syme empequeñecerse y transformarse en verdaderos enanos. Aunque aquel hombre continuaba en la misma actitud de antes, con su levita y su flor en el ojal, a Syme, alterado el sentido de la escala, se le figuró ver un gigantón que estaba ofreciendo el té a 5 chiquillos. Cuando Syme y su guía se acercaron a la puerta lateral del hotel, un criado les salió al encuentro sonriendo con la mayor placidez. «Ya están arriba los señores», dijo. «Hablan y ríen de lo lindo. Figúrese usted que dicen que van a arrojarle bombas al rey». Y el camarero se alejó rápidamente, la servilleta bajo el brazo, encantado de la singular frivolidad de aquellos señores. Los dos hombres se subieron a la escalera en silencio. A Syme no se le había ocurrido preguntar si aquel hombre tan monstruoso, que casi llenaba el balcón y lo derrumbaba con su peso, era el temido presidente, pero con inexplicable y súbita lucidez, lo adivinó al verlo. Syme, efectivamente, era uno de esos espíritus abiertos a las influencias psicológicas más extrañas, en un grado que no deja de ser peligroso para la salud mental. Exento en absoluto de miedo ante los peligros físicos, era excesivamente sensible al olor del mal. Ya durante aquella noche, 2 veces por lo menos, las cosas más insignificantes le habían preocupado, dándole la sensación de que andaba cerca de los cuarteles generales del infierno. Al aproximarse al gran presidente, este sentimiento se hizo irresistible, pueril y detestable a la vez. Al atravesar la sala que daba al balcón, la amplia cara de Domingo pareció ensancharse todavía y se apoderó de Syme el temor de que al acercarse más, aquella cara crecería demasiado para ya una cara posible, y temió no poder reprimir un grito. Recordó entonces que cuando era niño no podía mirar en el Museo Británico la máscara de Memón. Primero, por ser una cara, y segundo, por ser tan ancha. Con un esfuerzo más heroico que el que hace falta para arrojarse al abismo, se acercó a la mesa y ocupó un asiento. Los otros lo recibieron entre burlas y buen humor, como si hubieran sido amigos de toda la vida. Él se tranquilizó un poco al notar que todos estaban vestidos convenientemente y que la cafetera era sólida y brillante.
Entonces se atrevió a echar una mirada al Domingo. Realmente tenía una cara muy ancha, pero era con todo una cara humanamente posible. Junto al presidente, todos los demás resultaban vulgares. Nada en ellos llamaba la atención a primera vista, salvo el que por un antojo del presidente todos estaban vestidos de fiesta, lo cual daba a la escena el aire de una boda. Uno, sin embargo, se distinguía entre los demás. Tenía el tipo del dinamitero común, cierto que llevaba cuello blanco y corbata de seda, cosas que en ocasión hacían las veces de uniforme. Pero de aquel cuello salía una cabeza indisciplinable e inconfundible, una espantosa maleza de cabellos y barbas negras, donde casi se ahogaban unos ojillos de terrier. Solo que los ojos parecían estar en otro plano. Eran los tristes ojos del ciervo ruso. Esta fisonomía no era terrible como la del presidente, pero tenía ese diabolismo propio de lo extremadamente grotesco. No hubiera sido más absurdo el contraste si de aquel cuello y aquella apretada corbata se viera salir una cabeza de gato o de perro. Parece que éste se llamaba Gogol. Era polaco y en aquel ciclo de los días hacía de martes. Era incurablemente trágico de alma y de palabras. No lograba adaptarse al papel frívolo y alegre que le exigía el presidente Domingo. Y en efecto, a la llegada de Syme, el presidente, con ese audaz desdén de las sospechas públicas que era toda su política, estaba burlándose de Gogol por su incapacidad para adoptar las gracias mundanas. Nuestro amigo Martes, decía el presidente con una voz profunda, llena de tranquilidad y de volumen, nuestro amigo Martes creo que no ha entendido bien mi propósito. Se viste a lo caballero, pero siempre deja ver que tiene un alma demasiado grande para poder conducirse a lo caballero. Insiste en portarse como el conspirador de melodrama. Ahora bien, tras un caballero que pasea por Londres con chistera y levita, no es fácil sospechar que se esconda un anarquista. Pero si aún con chistera y levita se le ocurre andar a cuatro patas, entonces, claro, es que llamará la atención. Y algo semejante hace nuestro hermano Gogol. Se ha puesto a andar a cuatro patas con tan acabada diplomacia que ahora le cuesta trabajo andar derecho. Yo no sirvo para disfrazarme, dijo Gogol con aire huraño y profundo acento extranjero. No tengo por qué afergonzarme de ello. No tengo por qué avergonzarme de ello. Sí, sí tiene usted, porque, contestó el presidente con buen humor, si usted se disfraza como los demás, solo que lo hace usted muy mal, por lo asno que es usted. Pretende combinar dos métodos inconciliables. Cuando alguien se encuentra un hombre debajo de su cama, es muy probable que le llame la atención. Pero si este hombre lleva una elegante chistera, entonces, querido Martes, convendrá usted conmigo en que es muy difícil que el caso se le olvide en toda su vida. Cuando le encontraron a usted debajo de la cama del almirante Biffin, yo no sé engañar, dijo Martes tristemente y sonrojándose un poco. Admirable, amigo mío, admirable, le interrumpió el presidente, zumbón y pesado. Entonces no sabe usted hacer nada. Mientras la conversación seguía su curso, Syme se dedicó a observar mejor a sus compañeros y poco a poco sintió que lo embargaba otra vez el sentimiento de horror hacia aquellas excentricidades psíquicas. Habíale parecido al principio que todos los comensales, con excepción del peludo Gogol, eran personas comunes y corrientes por el aspecto y el traje. Pero al observarlos mejor, comenzó a descubrir en todos y cada uno de ellos lo mismo que había advertido en el que le esperó junto al Támesis, algún rasgo demoníaco. Aquella risa descentrada que desfiguraba de cuando en cuando la hermosa cara del que había sido su guía era típica de todos aquellos tipos. Tenían algo perceptible tal vez a la 10ª o a la 20ª inspección, algo que no era del todo normal y que apenas parecía humano. Idea que trató de formularse diciéndose que todos tenían aspecto y presencia de personas bien educadas, pero con una ligera torsión,
como la que produce la falla de un espejo. Esta excentricidad semioculta solo podrá definirse describiendo uno a todos los tipos. El Cicerone de Syme llevaba el título de lunes. Era el secretario del consejo, y nada era más terrible que su tuerta sonrisa, a excepción de la espantosa y satisfecha risotada del presidente. Pero ahora que Syme lo observaba más de cerca, advertía que en el secretario, otras singularidades. Su nombre, su noble rostro estaba tan extenuado que Syme llegó a figurarse que lo trabajaba alguna profunda enfermedad. Pero en cierto modo, el mismo dolor de su mirada negaba esta suposición. No, aquel hombre no era víctima de una dolencia física. Sus ojos brillaban con una tortura intelectual, como si el solo pensar fuese su dolencia. Esto era común a toda la tribu. Todos tenían alguna anomalía sutil y distinta. Junto al secretario estaba el martes, el peludo Gogol, cuya locura era más notoria. Después venía el miércoles, un tal Marqués de San Eustaquio, figura harto característica. A primera vista, nada extraño se notaba en él, salvo que era el único a quien el traje elegante le sentaba como cosa propia. Llevaba una barbilla negra y cuadrada, a la francesa, y una levita negra y todavía más cuadrada a la inglesa. Syme, muy sensible a tales encantos, pronto percibió que en torno a este hombre flotaba una atmósfera rica, tan rica que era sofocante, y recordaba, quién sabe cómo, los olores soporíferos y las lámparas moribundas de los más tétricos poemas de Byron y de Poe. Al mismo tiempo, parecía que estuviera vestido con materiales no más ligeros, sino más suaves que los demás. El negro de su traje se dijera más denso y cálido que el de las sombras negras que le rodeaban, como si fuera el resultado de algún color vivo, intensificado hasta el negro. Su levita negra semejaba negra a fuerza de ser púrpura intensa. Su barba negra negreaba a fuerza de ser azul. Y entre la espesura nebulosa de aquella barba, su boca rojo oscura era desdeñosa y sensual. De seguro no era francés, acaso judío, tal vez procediera de mayores profundidades, en el profundo corazón del Oriente, en los abigarrados cuadros y mosaicos de Persia, que representan cacerías de tiranos, se ven esos ojos de almendra, esas azulosas barbas, esos crueles labios escarlata. Syme ocupaba el otro asiento, y después de él venía un hombre muy viejo, el profesor de Worms, que aunque todavía ocupaba el lugar de viernes, a diario temían que lo dejara vacante por defunción. Estaba en la más completa decadencia senil, a no ser por la inteligencia. Su rostro era tan gris como su larga barba gris. Su frente se arrugaba en un surco de amable desesperación. En ninguno, ni siquiera en Gogol, el brillo del traje nupcial producía más penoso efecto de contraste. La flor roja de la solapa exagerada, aún más la absoluta palidez plomiza de aquella cara, y el efecto era tan horrible como el de un cadáver vestido por unos dandis borrachos. Cuando se levantaba o se sentaba, lo cual lograba hacer con mucho trabajo y peligro, había en él algo peor que debilidad, algo inefablemente concertado con el horror de aquella escena. No era sólo decrepitud, era corrupción. Una idea abominable cruzó por la excitada mente de Syme. Al menor movimiento, aquel muñeco iba a soltar una pierna o un brazo. Gracias, Mariana. En el extremo de la mesa estaba el llamado sábado, la figura más sencilla y desconcertante. Hombre pequeño, robusto, con una cara llena, oscura, afeitada. Un médico llamado Bull. Tenía esa mezcla de desenvoltura y familiaridad cortés que no es raro encontrar en los médicos jóvenes. Llevaba el traje elegante con más confianza que seguridad y una sonrisa congelada en la cara. Nada había en él notable, sino unos lentes negros y opacos. Tal vez la excitación nerviosa había ido encreciendo
pero ello es que a Syme le dieron miedo aquellos discos negros. Le recordaron feas historias, semiolvidadas ya, sobre cierto cadáver en cuyos ojos habían incrustado unos peniques. No podía apartar la mirada de los vidrios negros de aquella máscara ciega. Al moribundo profesor, al pálido secretario, les hubieran sentado mejor. Pero en la cara de aquel hombre gordo y torpe eran un enigma. Ocultaban, de hecho, la clave de la fisonomía. Ya no era posible saber lo que significaban aquella sonrisa y aquella gravedad. En parte por esto, y en parte porque su complexión revelaba una espesa virilidad de que carecían los otros, a Sain le pareció que aquel era el más perverso de la pandilla. Hasta se le figuró que se tapaba los ojos para encubrir su irresistible horror. Capítulo 6. El espía descubierto. Tales eran los 6 sujetos que habían jurado la desaparición del mundo. Syme tuvo que esforzarse varias veces para no perder en su presencia el sentido común. A veces se decía que su inquietud era subjetiva, que estaba entre hombres ordinarios, uno viejo, otro nerviosillo, el de más allá algo miope, pero siempre volvía a apoderarse de él ese sentimiento de simbolismo sobrenatural. Todas las figuras le parecían estar en el límite de las cosas, así como sus teorías anarquistas le parecían el último límite del pensamiento. Él sabía, en efecto, que todos aquellos hombres se encontraban, por decirlo así, en el punto extremo de algún razonamiento anómalo, y pensaba, como en cierta vieja fábula, que un hombre que caminara siempre hacia Occidente hasta el fin del mundo, se encontraría con algún objeto, un árbol, por ejemplo, que fuera algo más o algo menos que un simple árbol, un árbol habitado por un espíritu. Y, si caminara siempre hacia el oriente hasta el fin del mundo, se encontraría algo que no fuera enteramente idéntico a sí mismo. Por ejemplo, una torre cuya sola arquitectura fuera un pecado. Igualmente, sus compañeros parecían destacarse, violentos e incomprensibles, sobre un horizonte último, visiones marginales de la vida donde se tocan los términos del mundo. La conversación había seguido su curso sin interrumpirse por su llegada, y no era el menor contraste en aquel desconcertante almuerzo el de la apariencia fácil y ligera de la conversación y su terrible contenido real. Estaban metidos nada menos que en la discusión del próximo complot. El camarero había dicho la verdad. Hablaban de bombas y monarcas. Dentro de 3 días, decían, el zar iba a encontrarse en París con el presidente de la República Francesa. Y estos intachables caballeros, ahí, desde su asoleado balcón, entre el jamón y los huevos, habían decidido matar a los dos poderosos. Hasta el instrumento estaba ya escogido. Lanzaría la bomba el marqués de las Negras Barbas. En circunstancias normales, la proximidad de este crimen positivo y objetivo habría calmado a Syme, curándolo de todos sus místicos temores. No hubiera pensado más que en salvar a 2 cuerpos humanos del hierro y de los gases rugientes que amenazaban destrozarlos. Pero la verdad es que Syme había comenzado a sentir algo como una sed de miedo, más penetrante y eficaz que todas sus repulsiones morales y responsabilidades sociales. Sencillamente, no temía por el presidente o por el zar, temía por sí mismo. Sus compañeros apenas se cuidaban de él y discutían acercando las caras con cierta expresión de gravedad. Por la cara del secretario cruzaba a veces aquella sonrisa singular, como relámpago por el cielo. Pero Sain advirtió algo que comenzó por turbarlo y acabó por aterrorizarlo. El presidente no le quitaba la vista y estaba examinándolo con extraño interés. El enorme hombre estaba inmóvil, pero los ojos se le salían de la cara y aquellos ojos estaban fijos en Syme. Syme se sintió tentado de saltar del balcón a la calle. Cada vez que el presidente le clavaba los ojos, él se sentía más transparente que el vidrio y no tenía la menor duda de que Domingo, de alguna manera silenciosa y extraordinaria, había descubierto al espía. Echó una mirada por la balaustrada del balcón y vio, precisamente debajo,
a un guardia que consideraba, distraído, las rejas brillantes y los árboles llenos de soles de la plaza. Y entonces se apoderó de él una gran tentación que había de atormentarlo por muchos días. En presencia de aquellos hombres poderosos y repulsivos, verdaderos príncipes de la anarquía, casi había olvidado la elegante y fantástica figura del poeta Gregory, que era solamente el estético de la anarquía. Al recordarlo, brotaba en él un impulso de cariño añejo, como si él y Gregory hubieran jugado juntos de niños. Pero recordó además que estaba ligado a Gregory por una sagrada promesa, la promesa de no hacer lo que precisamente estaba a punto de hacer. Había prometido no saltar del balcón para llamar a la policía, y retiró su helada mano de la fría balaustrada de piedra. Rodó su alma en el vértigo de la indecisión moral. No tenía más que romper la palabra temeraria que le comprometía con una sociedad de bandidos, y toda su vida quedaría tan amplia y asoleada como la plaza que estaba enfrente. Por otra parte, si se mantenía fiel a las anticuadas leyes del honor, se vería poco a poco entregado a aquel gran enemigo de la humanidad, cuya misma fuerza intelectual lo convertía en una cámara de tortura. Cada vez que veía la plaza, le parecía ver en la policía una columna del sentido común, del orden común. Cada vez que veía la mesa del almuerzo, tropezaba de nuevo con el presidente, siempre estudiándolo quietamente con sus grandes e irresistibles ojos. Y en el torrente de sus pensamientos nunca se le ocurrieron dos cosas. Primero, nunca puso en duda que el presidente y su consejo podrían aplastarlo si se mantenía solo contra ellos. En una plaza pública parecía imposible que se atrevieran contra él, pero el domingo no era hombre para aventurarse así sin tener preparada quién sabe dónde y cómo su trampa. Por el anónimo veneno, por un accidente callejero, por hipnotismo mediante el fuego del infierno, el domingo podía sin duda aniquilarlo. Si desafiaba a aquel enemigo, era hombre muerto, ya por muerte súbita en el mismo sitio en que se encontraba, o ya algún tiempo después, como por defecto de alguna inocente dolencia. Si llamaba a la policía, los hacía arrestar, lo decía todo y movía contra ellos toda la fuerza de Inglaterra. Es posible que lograra escapar. De otro modo, imposible. De suerte que en aquel balcón donde había unos caballeros mirando una plaza llena de gente, no se sentía más seguro que si se encontrara en un bote de piratas ante un mar desierto. En segundo lugar, nunca se le ocurrió otra cosa, el ser ganado por el enemigo. Muchos hombres de ahora, habituados a admirar con toda su miseria la inteligencia y la fuerza, habrían vacilado en su lealtad bajo el imperio de una personalidad tan poderosa. Habrían declarado que Domingo era el superhombre. Si tal criatura es concebible, nadie se le parecía más que el Domingo en aquella su abstracción de terremoto, en aquel vago aire de estatua que se echaba a andar. Merecía, en efecto, un nombre sobrehumano. Los planos de su cuerpo eran vastos, demasiado obvios para ser perceptibles, y aquellas amplias facciones demasiado francas para ser comprendidas. Pero Sainz ni en aquel extremo de abatimiento podía caer en esta debilidad moderna. Como cualquiera, podía tener miedo ante la fuerza, pero no tanto que la admirara. Los anarquistas hablaban y comían, y hasta en esto eran singulares. El doctor Bull y el marqués probaban de tiempo en tiempo y convencionalmente los mejores bocados, paisán frito, pastel de Estrasburgo. Pero el secretario era vegetariano y hablaba con mucho calor del proyectado asesinato entre una tajada de tomate y 3/4 de vaso de agua tibia. El viejo profesor tomaba las sopas que convenían a su estado de segunda infancia. Y también aquí el presidente Domingo conservaba su curiosa superioridad cuantitativa porque comía como 20, de un modo increíble, con tremenda virginidad de apetito, de un modo que hacía pensar en las fábricas de salchichas. Y tras de haber engullido una docena de bollos o apurado un cuarto de galón de café, se le veía otra vez con la cabezota inclinada observando a Sainz. Me estoy preguntando, dijo el marqués despachando una rebanada de pan con mantequilla, si no me vendría mejor usar del cuchillo.
Muchos buenos golpes se han dado con cuchillo, y sería una nueva emoción el meterle un cuchillo a un presidente francés y revolver después el hierro en la herida. Se equivoca usted, dijo el secretario frunciendo las cejas. El cuchillo es el arma de la antigua disputa personal con el tirano personal. La dinamita se esparce y solo mata porque se ensancha. Asimismo, el pensamiento que solo destruye porque se difunde y ensancha. El cerebro de un hombre es una bomba, exclamó, entregándose su pasión y pegándose con violencia en el cráneo. Yo siento que mi cerebro es una bomba a toda hora del día y de la noche. Quiere estallar, quiere estallar. El cerebro del hombre necesita estallar aun cuando destruye el universo. No quisiera yo que el universo estallara ahora mismo, observó el marqués subrayando las palabras. Yo necesito hacer algunas atrocidades antes de morir. Ayer nada menos, estando en cama, se me ocurrió una... No, el único fin de las cosas es la nada, dijo el doctor Bull con su sonrisa de esfinge. No vale la pena de hacer nada. El viejo profesor, a todo esto, contemplaba absorto el cielo raso. Todos sabemos que en el fondo no vale la pena de hacer nada, dijo. Y hubo un silencio singular que el secretario cortó abruptamente. Nos alejamos de la cuestión. Se trata de saber cómo ha de dar el golpe el miércoles. Supongo que todos estamos de acuerdo en el punto original de la bomba. En cuanto a lo demás, yo propongo que mañana por la mañana, miércoles, se dirija a... El discurso fue interrumpido por una sombra que envolvió a todos. Era el presidente que acababa de levantarse y parecía cubrir el cielo. Antes de discutir eso, dijo con un tono de voz suave y tranquilo, pasemos a un cuarto reservado. Tengo que hacer una comunicación importante. Sainz fue el primero en ponerse de pie. En el momento de decidirse, la pistola estaba sobre su sien. En la calle oyó al guardia que daba fuertes pisadas para entrar en calor, porque la mañana, aunque luminosa, era fría. Un organillo se soltó tocando una tonada jovial. Sainz sirvió como si oyera el clarín de la batalla. Se sentía lleno de valor sobrenatural, quién sabe por qué. En aquella alegre música parecían flotar la vivacidad, la vulgaridad, el valor irracional de los pobres que en las sucias calles de Londres viven de la caridad y de las virtudes cristianas. Syme se había olvidado de la juvenil travesura que hizo al meterse en la policía. No pensaba ya en ser el representante de una asociación de gentlemen que jugaban a ser guardias, ni se acordaba del viejo excéntrico que vivía encerrado en su cuarto oscuro, sino que se sentía como embajador de toda esa gente de la calle, que todos los días marchaba al combate al son del organillo, y el alto orgullo de ser humano lo levantaba a una inmensa altura sobre aquellos seres monstruosos que le rodeaban. Por un instante contempló desdeñosamente sus absurdas singularidades desde el pináculo sideral del lugar común. Sintió que tenía sobre ellos la superioridad inconsciente y elemental que experimenta el hombre valeroso ante el poder de las bestias o el sabio ante el poder del error. Harto sabía él que no contaba con la energía física e intelectual del presidente Domingo, pero en este momento su inferioridad le pareció cosa tan natural como el no tener los músculos del tigre o un cuerno en la nariz a la manera del rinoceronte. Todo desaparecía ante la certeza definitiva de que el presidente estaba equivocado y el organillo tenía razón. Y sonó en su mente aquella verdad irrefutable y terrible del canto de Rolando. En el antiguo francés nasal resuena como un ruido de armas. Esta liberación de su espíritu, al arrojar el peso de su debilidad, suscitó en él una franca resolución de afrontar la muerte. Como la gente vulgar del organillo, él también sabía cumplir sus obligaciones, y el orgullo de mantener su palabra era mayor, por lo mismo que había empeñado su palabra a los descreídos. Su triunfo definitivo sobre aquellos fanáticos estaría en penetrar al cuarto privado y morir por una causa que ellos ni siquiera entendían. Y el organillo entonaba la marcha con la energía y los ruidos mezclados de una orquesta, y Sain creía escuchar bajo el tañido del cobre que canta el orgullo de la vida, el redoble profundo de los tambores que dicen la gloria de la muerte. Ya los conspiradores se alejaban, pasando por la puerta-ventana a los cuartos próximos.
Sain pasó el último, extraordinariamente sereno, pero su sangre y sus sienes latían con un ritmo romántico. El presidente los condujo por una escalerilla lateral que parecía destinada al servicio hasta una sala penumbrosa, fría y solitaria, donde había una mesa y unos bancos y que tenía traza de comedor abandonado. Una vez todos adentro, el presidente echó la llave. Gogol habló el primero, hombre irreconciliable que parecía hervir en furores irreconciliables. ¡Anta! ¡Anta! Exclamó con un extraordinario ardor que hacía casi incomprensible su marcado acento polaco. Y dicen que no se esconden, dicen que se tejen fer. No es verdad. Para las cosas importantes, encerrados en un cuarto oscuro. El presidente acogió la incoherente sátira del extranjero con muy buen humor. Todavía no puede usted entenderlo, Gogol, dijo con un tono paternal. Una vez que la gente nos ha oído decir tonterías en el balcón, ya no se cuida de saber dónde estamos. Si hubiéramos comenzado por venir aquí, toda la servidumbre hubiera venido a escuchar por el agujero de la llave. Parece que no conociera usted a los hombres. Me muero por ellos, gritó el polonés. Mato a sus opresores, pero no me cuestan las descontitillas. Yo quiero matar al tirano en la plaza pública. Ya lo entiendo ya, dijo el presidente asintiendo bondadosamente al tiempo de sentarse en la cabecera de la mesa. Usted comienza por morirse por la humanidad y después va usted y mata a sus opresores. Perfectamente. Y ahora permítame usted que le pida morigerar sus hermosos sentimientos y sentarse a la mesa en compañía de estos caballeros. Por primera vez en esta mañana van ustedes a oír algunas palabras sensatas. Sain, con la presteza normal que venía mostrando desde el principio, se sentó al instante. El último en sentarse fue Gogol, siempre gruñendo entre sus barbas y hablando mal de antarse con compromisos. Nadie, con excepción de Sain, parecía sospechar lo que iba a suceder. En cuanto a éste, se sentía en el ánimo del hombre que sube al cadalso dispuesto a decir un buen discurso. Camaradas, dijo el presidente levantándose, mucho ha durado ya la farsa. Os he traído aquí para deciros algo a la vez tan sencillo y tan extraño que hasta los criados del café, tan acostumbrados como están a nuestras salidas, habrían advertido en mi voz un nuevo matiz de gravedad. Camaradas, hemos estado discutiendo planes y nombrando lugares. Propongo, antes de pasar adelante, que estos planes y lugares no sean votados aquí, sino que queden bajo la decisión de un miembro del Consejo que merezca la confianza de todos. Propongo al camarada Sábado, al doctor Bull. Las miradas se dirigieron a éste. Después todos saltaron en sus asientos porque las siguientes palabras del domingo, aunque no las pronunció en voz alta, tenían un énfasis vivo y sensacional. El domingo dio un puñetazo en la mesa. Que en esta reunión no se diga una palabra más sobre planes y lugares, ni el más insignificante detalle sobre lo que vamos a hacer debe traslucirse ya entre nosotros. Aunque el domingo se había pasado la vida asombrando a sus compañeros, se dijera que nunca hasta hoy lo habían logrado de veras. Con excepción de Sain, todos se agitaban febrilmente en sus bancos. Este se mantenía inmóvil, la mano en el bolsillo y empuñado su revólver cargado. Estaba dispuesto a vender cara su vida, llegado el caso, al fin sabría si el presidente era o no mortal. El domingo continuó con la misma voz. Ya comprenderéis que solo hay un motivo para prohibir la libertad de hablar en este Festival de la Libertad. No importa que los extraños nos oigan, para ellos somos unos guasones. Pero lo que tiene una importancia enorme es que entre nosotros se encuentra uno que no es de los nuestros, que conoce nuestros graves propósitos, pero que no comparte nuestras convicciones. Uno que... El secretario lanzó un grito como de mujer. Imposible, exclamó incorporándose. No puede ser. El presidente dio sobre la mesa con su manaza semejante a la aleta de un enorme pescado. Sí, dijo lentamente, en este cuarto hay un espía, en esta mesa hay un traidor. No he de gastar palabras. Su nombre, Sain, medio se levantó del asiento con el dedo sobre el llamador del revólver. Su nombre es Gogol, dijo el presidente. Ese peludo charlatán que pretende hacerse pasar por polaco. Gogol saltó sobre sus pies con una pistola en cada mano. Al mismo tiempo, tres hombres le saltaron al cuello. Hasta el profesor hizo un esfuerzo para incorporarse.
Pero Syme apenas vio todo esto porque una oscuridad benéfica lo había cegado y se dejó caer en su asiento estremeciéndose en un paroxismo de alivio. Bien, hasta ahí llegamos. Ay, ¿verdad, Nere? Uy, lo siento mucho, Nere. Quedamos para la próxima reunión, si te parece. Me olvidé, Ok, perdón, la emoción. tranquilo, la próxima, no pasa nada. Gracias. Muy bien, Tranqui. vamos a juntarnos entonces. Estamos 10, vamos a hacer dos salas para conversar unos 15 minutitos sobre todo lo que hemos leído, las impresiones, un poquito para Leo y para Rocío. Este momento es el momento existencial del Junco, entonces la pregunta que va a guiar un poco el diálogo es ¿qué me dice a mí el texto? Sin embargo, podemos compartir en torno a las imágenes que nos llamaron la atención, algunas ideas, quizá algo que nos confrontó en la lectura, qué cosas nos van impactando, cómo nos parece la narración, la lectura, todo lo que podamos ir como sacando del texto y lo podamos compartir, pues bienvenido sea. Así que en ese sentido, siéntanse cómodos con lo que vayamos a decir. Bien, vamos a hacer dos salas. Veo que no esté el Alexao. No sé, mamá, si estás por ahí, ¿nos podrías ayudar con una de las salas, por favor? Sí, no hay problema, claro que sí. Genial, muchas gracias. Vamos entonces, déjenme solo ver que estamos 4 y 5, no necesitamos estar, menos, a ver, ahí estamos, listos. Bien, voy a abrir entonces salas, le damos en aceptar para poder irnos, ya nos encontramos ahí en la sala. Yo voy a estar en la sala uno y ahí mamá para que nos ayudes con la sala 2. Bien, nos vamos uniendo entonces. Bueno, bienvenidos a este momento de conversar en grupo. No sé cómo les ha parecido la historia, qué elementos van rescatando. A mí me parece, primero, solamente decirles interesantísimo cómo Chesterton describe, ¿no? Hay una especie de unión entre la novela policial, toda la tensión que da en la narrativa, más las imágenes de cada uno de los días de la semana que van apareciendo, personajes muy singulares, ¿no? Eh, y la tensión de Syme, los discursos, la riqueza psicológica que guarda todo lo que él va sintiendo, diciendo en los momentos de mayor tensión para él, ¿no? Que le descubran. Me parece riquísimo, me encanta un poquito cómo va Chesterton guiando la narrativa. Eso quería comentarles. No sé si alguien quisiera comentar algo, cómo les ha parecido, qué cosas rescatamos de este capítulo. No sé quién quisiera comenzar. Adelante, Mariana. A mí me gustaría enfatizar en el uso de los adjetivos calificativos en el capítulo 5, en la cantidad de adjetivos para describir a cada uno de los miembros, pero sobre todo estos adjetivos negativos. Entonces te va colocando ya en la pesadilla, ya te va colocando en ese miedo para pasar al capítulo 6, en el cual hemos percibido pues ya un terror de que lo descubran. Él pensaba que iba a ser él el descubierto, pero no. Y también me ha cautivado la forma como describe a Domingo. Y también como cita una época pasada en la cual él tuvo un pequeño trauma, un gran trauma más bien, sobre las caras anchas, ¿no? Entonces yo me imagino estos dibujos grotescos o, o caricaturas exageradas y me hace llevar a un mundo onírico también este capítulo 5 y ya el capítulo 6 me parece asombroso. Gracias. Gracias, Mariana. Sí, la imagen de Domingo, la descripción a mí también me gusta mucho. Es como una imagen muy grande, muy amplia, ¿no? Que parece que tiene como encerrado en él todo el conocimiento y a la vez también un poco misteriosa. Le está todo el tiempo viendo a Syme, él siente la mirada de Domingo, pero a diferencia de las otras descripciones, es como una mirada mucho más penetrante, distinta, un poco cuerda incluso en medio de toda esa nube de caos que maneja, ¿no? Me gusta mucho cómo va diciendo Syme que parece que está en una reunión normal, ¿no? De gente común y corriente, festiva y todo. ¿Quién se pudiera imaginar que está justamente en un consejo de anarquistas que están preparando una bomba a un presidente, ¿no? Es decir, todo el ocultamiento, eso me parece chévere también, muy bonito. Gracias, Mariana. Me hace pensar también cómo las ideas pueden ir jugando de esta manera, ¿no? Eh, las distintas filosofías, los distintos modos de vida, cómo se van impregnando, ¿no? De manera oculta, también me parece lindo ese modo de darlo a entender, ¿no? Gracias. No sé si alguien más quisiera compartir. Adelante, Jorge. Estás con tu micro apagado, por si acaso. No sé si puedes prenderlo.
sí, algo breve en relación a cómo se ha llevado la narración en relación a los otros capítulos, ¿no? Acá hay más descripción, ¿no? Los diálogos son más cortantes que en lo que hemos tenido anteriormente, ¿no? Y algo que comienza el capítulo, ¿no? Con que la figura enteramente convencional, ¿no? Del que lo recibe, enteramente convencional. O sea que no era lo que él se imaginaba que podía ser, ¿no? En este caso, Domingo, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé, y ahí le cambia un poco la narrativa, ¿no? Eso es lo que yo encuentro, esa diferencia. Ya tenemos los puntos aparte, más distantes, ¿no? Con más texto en cada punto, y eso tiene una narrativa, ¿no? ¿No? Porque nos hace que no nos desliguemos, que sigamos, no nos corta tanto, ¿no? O sea, por ahí eso es lo que yo observé de la parte narrativa, ¿no? Gracias, Jorge. Sí, parecería como si la narración comienza a tomar otro ritmo también, ¿no? Pasábamos un poco de las ideas, del diálogo de ideas, ¿no? La historia se basaba mucho en esta discusión entre Gregor y Syme. Llega la parte de la historia de Syme y arrancamos con la acción. Parece que los movimientos se tornan un poco más rápidos, pasan más cosas en medio de las descripciones que también van apareciendo. A mí me gusta mucho también esta descripción donde resalta que todos, en medio de su aparente normalidad, tenían alguna anomalía, ¿no? Que viéndolos más a detalle, algo no marchaba bien, como si hubiera un desajuste ahí, ¿no? Y me llama la atención que esa anomalía la llame Syme dolor en el pensar, como si algo doloroso en su modo de pensar fuera característico de todos estos hombres, ¿no? Que encerrara como ese trasfondo que los está cubriendo esta apariencia que tienen en una primera vista. Y Sábado, ¿no? Con estos lentes puestos que él quiere ver, no logra entender y le parece siniestro precisamente que estos lentes le impidan ver quién realmente está detrás de esa cara, ¿no? Me parece genial. Gracias, Jorge. Sí, la narración comienza a tornarse interesante. No sé si alguien más quisiera compartir. Am, claro, un poco creo lo que pude percibir es más o menos el relato. Sain hace un relato de las personas, parece que sin miedo, salvo cuando comienza el tema de Domingo. Lo ve desde un punto de vista superior, obviamente, y el relato da como a entender un cierto tipo de temor, pero a la vez como que se está formando un poco el némesis y el héroe. Yo lo veo desde ese punto, es como que, o sea, él es el que me da miedo, él es el que manda, y obviamente las ideas de Sain me imagino, van a ir desde el punto de vista, eh, él va a ser con quien yo tengo que lidiar, ¿no? Ujú. Y es bien interesante porque en efecto se comienza, claro, desde el momento en donde ya comienza a cruzar el barco, ¿no? Y da esta narración que les decía, donde ya se posiciona que va a la batalla, ¿no? Y se siente como San Jorge en la batalla. En efecto, como tú dices, su gran enemigo parece que es Domingo, ¿no? O sea, comienza a posicionarse en ese punto. Claro, el que realmente le causa temor, el que incluso le hace pensar, este diálogo interno tan interesante que tiene, ¿no? De sí, él es superior tanto en habilidades como en inteligencia que yo, pero yo tengo algo del lado mío que es la cordura, ¿no? Es decir, esta sensación también del mártir, a mí me llama mucho la atención, ¿no? Hay una frase, no la pude anotar, que dice eh, algo así como, frente al poderoso, él puede tener temor, pero nunca va a tener como admiración, ¿no? Es decir, frente a lo que representaría el domingo como el lugar de poder, él puede llegar a tener, como dice, ¿no? Temor, quizá un poco incluso de respeto, pero no le va a producir el punto de identificarse con eso, de admirar eso, porque él vive como en otra lógica, ¿no? En otro tipo de, no sé, de valores, podría ser. A mí me confronta mucho esto, ¿no? Porque en realidad en el día a día yo he experimentado ciertamente también este tipo de cuestiones, ¿no? Uno todo el tiempo está enfrentando con posiciones de la vida que a veces uno no comparte, que incluso pueden ser atemorizantes, ¿no? Hay personajes que representan incluso la corrupción. Uno de los personajes dice eso, ¿no? Sobre todo Bourne, me parece que era que hablaba de que estaba en él este tema de la corrupción.
que da miedo, pero uno no puede admirar eso, ¿no? A mí me confronta, digo, uno puede incluso tenerle temor, respeto, pero no puedes admirar eso, no puedes sentirte identificado con eso. No sé, me parece muy actual también ese tema. En fin, me da como mucho hilo existencial también. Gracias, Leo. No sé, me gustaría, no sé, Damián, Rocío, no sé, escucharles, sobre todo a ti, Chio, ¿qué tal te ha parecido? ¿Cómo vas viendo la historia? ¿Te vas enganchando? ¿Te va gustando? ¿Qué reflexiones vas como teniendo? Buenas noches con todos, un gusto estar en el grupo y estar enriqueciéndome de estos temas literarios, porque también nos ayuda mucho a activar nuestras neuronas del cerebro, a pensar más allá solo de las cosas cotidianas y a relajarnos un poquito más, ¿no? Y ver algo mucho mejor que nos enriquece el espíritu más que todo. La historia me parece muy buena, porque poco a poco nos va introduciendo a ese como estigma de una novela policial, ¿no? Y que te va diciendo, sí, cómo te va guiando poco a poco y vas sintiendo esa tensión que se va formando entre las participantes de la reunión y poco a poco uno se va como hasta sintiendo esa zozobra, ese miedo y de pronto, ¡pum!, explota ahí algo que era el espía que estaba ahí presente, inmiscuido en todo, entre todos ellos, cómo describe cada una de las características y uno se los va imaginando poco a poco. Eso me llamó mucho la atención, más esa narrativa que te va introduciendo a imaginarte a cada uno de los personajes. Gracias, Chío. Sí, es muy vivo. A mí también me encanta mucho esta parte donde uno va como recorriendo a través de la narrativa de Chesterton, uno se va haciendo una idea de cómo pueden ser los personajes, de cómo pueden estar vestidos, de qué aspecto tienen, ¿no? El personaje que más claro tengo como en mente es este profesor, ¿no? El profesor Worms, que es gusano en inglés, ¿no? La traducción. eh, que están viendo qué plan hacen y de repente está con un discurso y dice, no hay que hacer nada. O sea, me parece como una imagen, no sé, me imagino una persona un poco decadente, anciana ya, ¿no? Un poco así, nihilista, ¿no? Representaría un poco el nihilismo, esto de que nada tiene sentido, nada tiene fundamento, en fin. Eh, hagas lo que hagas, igual vas a morir, no tiene caso, ¿no? Esto no va a cambiar, en fin. Hay una imagen decadente, ¿no? Y eso justamente la narración te lleva a imaginar cosas, ¿no? Cada uno yo creo que se puede imaginar de manera distinta los personajes, la mesa, la reunión, ¿no? Lo pintoresco, lo que encierran por dentro también. Interesante, gracias, Chío. Sí, es un poco ese ejercicio, ¿no? Gracias. A ti, gracias. No sé si también quisieras comentar algo hoy día, ¿no? Para cerrar contigo, la reo. Bueno, sí, solo quería decir como que algo que me llamaba la atención es que a veces a mí en la perspectiva de Syme, o sea, a veces me da una impresión, y creo que va en sentido con este tema de las dicotomías, ¿no? O sea, este tema de trabajar mucho a lo yin yang, ¿no? O sea, Gregory como que representando una cosa, lo que hablábamos la anterior sesión, ¿no? El caos versus el orden, todas estas dicotomías. Y, o sea, algo que me llama la atención es el hecho de que hasta cierto punto siento un poco ambigua esta sensación de qué es lo que él encuentra en estos, entre comillas, villanos, ¿no? O sea, me da la impresión de que a la vez hay un elemento de que él está viendo lo que él quiere ver y a la vez es como que le dice también otra cosa. O sea, me da la impresión de que sí, él ve como que a Domingo tiene esta imagen de respeto, pero tal vez no sé si es algo que él necesita ver para que se cumpla, digamos, su deseo de, de, de satisfacer su destino, digamos, porque él obviamente está ahí para como que contrarrestar, traer un orden, ¿no? Estamos hablando de un mundo de un caos, entonces él está penetrando dentro de este mundo para buscar darle un sentido, un orden, ¿no? O sea, salir de eso. Entonces, eh, a veces me da la impresión de que sí, o sea, están estos personajes que en efecto, ¿no? Planean una explosión y eso, y, y, y por una parte,
digo, o sea, sí, ¿no? O sea, son personas que podemos pensar, o son personajes, más bien dicho, que pueden tener unos motivos que tal vez vayan en el sentido de la, entre comillas, de la maldad, ¿no? Eh, pero a la vez siento como que es algo que él también quiere ver ahí. O sea, como que no del todo está viendo la humanidad, otra vez los motivos o esas cosas, sino está también un poco de él también tiñendo, digamos, su visión de ellos, pero no es explícito, me explico, es como que lo siento ambiguo. O sea, no es como que él se está dejando en efecto llevar por sus propios prejuicios y por sus propias ya convicciones, sino que a la vez siento que está transitando en un lugar ambiguo donde sí ve él a través de ese lente, pero a la vez a veces pareciera que no. Entonces a veces como que sí ve a los personajes un poco más allá, me da la impresión, ¿no? Cuando él logra describir, digamos, sus formas de actuar, sus formas de ver, sus formas de comportarse, pareciera como que ve más allá de lo que nos dice la apariencia, pero a la vez también siento que hay un poco, está un poco teñida esas visiones por lo que él también quiere ver dentro de ese grupo. Ujú. Entonces, siento que hay transita, esa es al menos la sensación que me deja a mí, ¿no? Ya después, no sé si se verificará que en efecto otra vez puede estar equivocado, pero al menos me deja esa sensación hasta ahorita. Ujú. Gracias, Damián. Quizá también porque hemos estado acostumbrados a ese clima paradojal, ¿no? En donde algo se muestra y en realidad oculta otra cosa, las visiones van cambiando, se van como contraponiendo, ¿no? Eh, es mucho de la narrativa de Chesterton, la paradoja, es decir, en realidad su narrativa, sus cuentos, su filosofía se asienta sobre las paradojas, ¿no? Eh, esto que parece ser algo y a la vez no lo es, porque para Chesterton en esa paradoja se revela una verdad. Y la verdad justamente está en el misterio que encierran algunas cosas que no se pueden entender por completo, ¿no? Esta sensación de ambigüedad, como tú decías. Eh, es interesante porque nos permite justamente salirnos del esquema de la locura, que mira el mundo desde una manera fija a poder ver los contrastes que hay en las cosas, ¿no? El lado que no se puede ver. Como tú dices, algo que parece que él quiere ver y a la vez está viendo y bueno, se maneja con ese sentido de ambigüedad, ¿no? Yo había anotado, y con esto ya cerramos, una frase que no sé dónde la... Digo algunas cosas, no me acuerdo, no lo voy a encontrar ahorita. Pero decía algo así como, para Chesterton, ya sé dónde está. Está en la, Alfonso Reyes, que es uno de sus traductores. Aquí está, justo dice. Miren lo que dice Alfonso Reyes. La paradoja en Chesterton tiene la ventaja de hacernos recordar alguna verdad olvidada. Chesterton se ha definido a sí mismo como un apóstol de las verdades a medias, es decir, como un apóstol de la exageración, y en verdad Chesterton, más que un paradojista, es un exagerado. Sin embargo, por medio de las paradojas, nos trata de hacer entender cuál es su sentido o su filosofía de vida, ¿no? Entonces, claro, va a haber estas ambigüedades interesantísimas que van a revelar cosas. Adelante, Es Leito. justo también, más o menos, bueno, no sé, no, no estuve, no creo que estuve tan atento en ese aspecto si se dijo o no por parte de Damián, pero por ejemplo es el tema de la reunión. La reunión es una reunión para destruir la sociedad, digamos, pero la reunión se hace en un lugar público, con, Claro. o sea, o sea, no sé si es tomar en cuenta el hecho de para qué sirve la reunión y en qué lugar se hace. No es en un lugar privado, escondido, en un búnker, sino es en un lugar público en el que estamos discutiendo cómo se va a hacer este tipo de maldad, si se puede decir así. Claro, y lo paradójico es que, siendo que es un lugar público, precisamente porque es un lugar público, nadie sospecha nada, ¿no? Ahí está la paradoja, ¿no? Y el presidente lo dice. O sea, nos reunimos primero arriba, después bajamos al cuarto oscuro, porque si hubiera sido al revés, todos hubieran estado viendo qué pasa, ¿no? Claro, incluso el mesero dice, sí, se están reuniendo para ver cómo van a matar a alguien, y se burla. Ahí está lo paradojal, ¿no? Que por otro lado me Pero, parece muy pero decisivo. Dani, más que algo paradojal, es una estrategia que ellos habían planteado, ¿no? Esa era su estrategia. Claro, también, sí, sí.
Mm. Pero acordémonos que es una estrategia nueva ahora, ¿no? Recién puesta por Domingo, porque antes estaba en un subterráneo, los otros anarquistas estaban reunidos abajo, Pero planeando recuerda todo. cómo Ah, conversaban, cómo iban a hacer, ¿no? O sea, claro, ahora están como, y a la mira incluso la policía que está ahí a cuadritos abajo, ¿no? Interesante. ujú. Bueno, muchas gracias. Mm. Seguiremos conversando y Chester nos irá sorprendiendo si también. Nos vemos en salas generales para A despedirnos. todos, Muchas gracias. Ya nos gracias. vemos en la sala general y ahí nos despedimos un ratito. Muy bien, vamos a esperar que regresemos. Nos faltan ahí solo unos poquitos de las otras salas. Sí, la narrativa se va a poner cada vez más interesante y sobre todo las imágenes, ¿no? Son muy significativas en Chesterton. Si pueden después y si les gusta este tipo de narrativa, léanse toda la saga del Padre Brown, ¿no? Que tiene Chesterton, que es impresionante también. Eh, sobre todo en la primera parte de la saga, porque ya después un poco se vuelve algunas cosas monótonas, pero la primera parte me parece que es la más rica, ¿no? Así que si pueden por ahí sería genial. Muy bien, muchas gracias por la reunión de hoy día. Voy a parar un ratito